Hola Neri, buenas noches. Mi nombre es Francis y llegué a Mérida exactamente el 28 de marzo de 2020, un día después de que nuestro gobernador dijera que todo estaba cerrado. Así me tocó llegar a Mérida, me vine con mi hija de 11 años, mi madre que me acompañó a dejarme y mi hija la grande que también me acompañó a dejarme y se enamoró de Mérida y se quedó aquí. En un principio yo venía con toda la ilusión de poner una guardería porque yo soy licenciada en educación preescolar y justo cuando empieza la pandemia y pasan los meses, se vuelve la situación tan impredecible que ya no sabíamos ni qué hacer, ni cómo reaccionar, ni qué iba a pasar con las escuelas, con el futuro, con nada. Y yo no me puedo estar quieta, entonces empecé a pensar en los chavos, en la gente, en los chicos, cómo ellos podían seguir teniendo contacto con el mundo, aún con pandemia, ¿no? Cómo podían salir de sus casas, porque hubo niños que ese año les tocaba entrar a la escuela y ya no pudieron entrar a la escuela y realmente no supieron que era una escuela. Y cuando llegaron a la escuela 2 años después no sabían socializar. Fue una cosa terrible. Y yo pensando en evitar justamente eso, pues estuve pensando qué negocio poner, que pudiera ayudar a la sociedad, que les gustara a los meridianos y que me permitiera a mí pues crecer y desarrollarme económicamente. Y entonces pensé en un autocinema y sí, así lo planteamos. La verdad es que en un inicio mi yerno y mi hija grande, que en ese entonces tenía 21 años, pues me ayudaron, ¿no? Como a pensar en la idea. Este proyecto nace en una mesa de comedor con una servilleta, haciendo como un proyecto, ¿no? De coches. ¿Cuántos coches? ¿Qué necesitábamos? ¿Cómo se montaba? Me acuerdo que nuestro activo más caro iba a ser la computadora que nos iba a costar 20,000 pesos. Entonces el primer paso pues fue buscar un local pensando en encontrar un terreno, buscar un terreno y entonces empecé a recorrer periférico desde Ciudad Cauquel hasta Chichí Suárez buscando terrenos, hablando, preguntando precios, dimensiones y en una de esas tuve la enorme fortuna de que me contactara un dueño, o sea, yo contacté al dueño de un terreno, eso es rarísimo porque todos trabajan con asesores inmobiliarios. Y resulta que este señor era un constructor, un tipo muy decente y muy amable. Y entonces cuando yo le explico mi proyecto, me lleva a uno de los terrenos que tiene y me pregunta para qué lo quiero. Le digo, bueno, para un autocinema. Y él me dice, ah, muy bien, sí. ¿Y cuántos coches piensas meter? Yo la verdad es que no tenía ni idea cuántos coches. Me dice, bueno, contando que un coche mide 2,5 metros con las puertas abiertas. Y pues yo tampoco tenía ni idea cuánto medía un coche, ni con las puertas abiertas, ni con las puertas cerradas. Entonces me seguía preguntando y me daba información también al mismo tiempo, ¿no? Y entonces me decía que los carriles de desaceleración que te pide el gobierno para construir un inmueble o un negocio de tales dimensiones y tal. Me acuerdo que yo salí de verlo y me espanté de lo que me dijo. Dijo, si yo pienso meter 100 coches, necesito por lo menos unos 5,000 metros. Y entonces empecé a hacer cuentas, regresé a casa de mi hija y así en una hoja de papel empezamos a hacer las cuentas, ¿no? A una escala pequeñita según nosotros, dibujando carritos, así cuadritos, y cuánto era la pantalla y cuánto necesitábamos y tal. Y entonces dije, bueno, ok, necesitamos un terreno de 5,000 metros, ¿no? Pensando en que nos cabrían 100 coches con un área de cocina, con un área de oficina y la pantalla. Perfecto. Y entonces otra vez me lanzo a la búsqueda,
de buscar terrenos de esas dimensiones, más o menos que estuvieran bien ubicados cerca de periférico, pero no a pie de periférico. Y entonces buscando, de repente entonces me encuentro que tengo que ir a desarrollo urbano, al ayuntamiento, a ver si hay permisos para eso. Y cuando yo llego y hablo y digo, quiero poner un autocinema, pues la legislación no tiene ni idea cómo se pone un autocinema, ni qué requiere un autocinema. Tengo la enorme fortuna, era plena pandemia, todo se manejaba con citas, había solamente una persona de guardia en desarrollo urbano. Y cuando yo llego y pido informes, tengo la enorme fortuna que me comunica por teléfono con la jefa de departamento. Y me dice, mete tu papel por internet y le pones cine. Dice, ya después vemos qué necesitas para el autocinema, pero ponle cine. Y entonces meto mi solicitud de X terrenos con cine. Eso fue una cosa muy importante y muy clave porque yo quería hacer las cosas bien, las cosas legales, las cosas en orden, con todos mis permisos. Y en algunos lugares no aplicaba el uso de suelo cine, pero resulta que donde lo puse, en Cholul, sí aplica. Y entonces dice ahí mi papel, factible el uso de suelo de cine. Tiene 30 días para venir y contactarnos. Y entonces yo me quedo en blanco porque digo, para venir a contactarlos de qué o cómo. Y entonces pido ya la cita y me dicen, sí, tiene que meter planos a escala y me dan un número de escala y los planos tienen que venir de tal y tales formas que yo no sabía ni de qué me estaban hablando. Entonces tuve que buscar un arquitecto, pues para que él hiciera los planos, pero un arquitecto calificado. Acuérdense que era plena pandemia, nadie salía a la calle, estábamos con toque de queda, con ley seca, todo en línea. Y entonces me doy a la tarea de buscar un arquitecto, encuentro una arquitecta maravillosa que tampoco tiene experiencia en autocinemas porque nadie había puesto un autocinema en Mérida. Y entonces ella pues empieza a diseñar más o menos lo que cree. Empezamos a trabajar, me dice, bueno, es como un estacionamiento, ella toma la legislación y los permisos basados en un estacionamiento, metemos un plano, tales correcciones, hay que hacerlo, otra vez otro plano, y así nos fuimos. Y después había que buscar el permiso de no sé qué, y luego otro permiso de no sé qué, y luego un estudio de suelos, y luego un estudio de no sé qué. Y pues todos fuimos al pasito buscando a los especialistas. Esta arquitecta que yo encontré maravillosa es mexicana, yucateca. Entonces ella pues conoce a la sociedad y ella decía, muy, muy honesta, ella decía, yo no te voy a recomendar a nadie que no, con el que no haya trabajado y sepa que te cumple. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar haciendo el plano y después buscar un constructor porque el terreno que renté era monte. Entonces había que desmontar, deshiervar, aplanar y poner piso. Y entonces ya encuentro un ingeniero, hacemos un contrato, el presupuesto, sí, y resulta que todos los permisos anteriores que yo necesitaba eran menores porque eran a nivel estatal y yo necesitaba un permiso previo, un estudio en la Semarnap. Y entonces a buscar al especialista, hacer la carpeta, meter la carpeta. La Semarnap es un organismo federal. Y entonces buscar las condiciones, lo que fuera, lo que estuvieran haciendo, que si las plantas endémicas, si los animales endémicos, que el impacto ambiental. Básicamente lo que la Semarnap nos pedía era
calcular el impacto ambiental que iba a generar poner un autocinema. Y entonces todos los permisos se meten al mismo tiempo. Yo empiezo a la obra al mismo tiempo y después de un tiempo, meses, no fue un tiempo, meses, porque hay que hacer correcciones, porque hay que poner aquí, porque hay que quitar acá, porque falta este estudio complementario, porque falta este otro. Meto el de protección civil, meto el de seguridad pública. La verdad es que fue un montón de permisos. Ahora, la pantalla, ¿cómo me imagino la pantalla y cómo la vamos a poner y qué se requiere? Y entonces yo empiezo a pensar en mi cabeza, qué pantalla, cómo, que no se vuele porque los vientos de Mérida están tremendos. ¿Qué pantalla? Ah, ya sé, una pantalla como un panorámico. Y entonces busco quién me la pueda hacer, busco cotizaciones, encuentro a alguien que me parece confiable, que me parece serio. Me dice, sí, yo te entrego la pantalla con un estudio de vientos y un estudio de no sé qué para que pase por la legislación. La pantalla que yo visualizaba en mi cabeza mide 15 metros de alto por 10 de ancho. Y entonces tenía que hacer una excavación como de 2 metros para fijar, ¿no? Como si fuera una casa, ¿no? Un cimiento para fijarla. Entonces, bueno, la empiezan a montar, la empiezan a construir. Entonces la pantalla es una estructura de metal con una lona, ¿no? De esas dimensiones, color blanca, perfecto, sí, padrísimo. Y luego el proyector. ¿Qué proyector necesito y dónde lo compro? Para eso mi yerno fue muy hábil porque él trabajó en algunas producciones de televisión y pues tenía algunos contactos, ¿no? Entonces mandamos a comprar el proyector a México y nos dicen, sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Y cómo la traemos a Mérida? Yo con mucho miedo porque es un lente que mide como 25 centímetros, más las lámparas que trae el proyector y se tiene que súper embalar para que no se maltrate, para que llegue. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Y quién hay que ir a México a que verifiquen que lo que estoy pagando sea lo que nos van a vender y sea lo que nos sirva? Creo que son 150,000 lúmenes el proyector que yo compré. Yo la verdad es que fui improvisando también, a prueba y error, un poco confiando en lo que me decían, un poco confiando en mi intuición, más bien mucho confiando en mi intuición, porque además todo lo tenía en mi cabeza. Que la legislación me pedía topes, por ejemplo, ¿no? O banquetas, como un estacionamiento, entonces metiendo papeles y explicando que no se necesitaba tal, que la manera de operación era de tal manera. Entonces, bueno, pero todo fue papel y explicar y explicar. La verdad es que las autoridades de Mérida con mucha disposición y con mucha apertura para este proyecto. Entonces, bueno, regreso al tema del proyector. Entonces ya va el papá de mi yerno a México, verifica cómo lo embalan, no, del embalaje, cómo hacen el embalaje y lo mandan a Mérida y llega sano y salvo. El aparato pesa como 25 kilos y mide 1 metro por 1 metro. Entonces ya muy contenta porque cada vez el proyecto está más cerca y papeles y papeles y papeles y después me toca que me den el visto bueno en no me acuerdo qué dependencia y llegan al terreno y ven 5,000 metros muy aplanados, muy bonitos, con una pantalla gigante, ya con la oficina, ya con la cocina, ya con la caseta de vigilancia, ya con la cabina del proyector. La verdad es que no sabían ni qué pedirme. Y entonces me dice, tienes que poner aquí unos tambos de arena como los estacionamientos y unos extinguidores y tal. Y bueno, pues se pone, ¿no? O sea, lo que requerían las autoridades, pues se pone. Yo ya había buscado como unos 6 meses antes un,
un distribuidor de películas, pero yo no sabía que tenía que buscar un distribuidor de películas. De inicio, para mí era muy sencillo, pues sí, tengo un DVD o un Blu-ray, pues ahí pongo las pelis, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema? O contrato una plataforma streaming y pues al pagar yo la renta de la plataforma, pues ahí tengo los derechos para transmitir una película. Pues no, la verdad es que no es así. Entonces digo, bueno, voy a buscar una productora de películas. Y pues no, tampoco era una productora de películas. Después dije, una distribuidora de películas. Ok. Y entonces encuentro un equipo de chicos que se dedican a esto. Ellos hacen un festival de cine en Mérida, yucatecos. Y entonces empiezo a trabajar con ellos. Tenemos una junta muy seria y les digo, bueno, ya está todo, ya nada más faltan los toques finales y decorar el, el autocinema, ¿no? O sea, a lo mejor con unas luces monas, la puerta, así, ponerla ya bonito, agradable, acogedor para que lleguen, pero tenemos un mes para echarlo a andar. Yo ya había contratado 2 años antes un chico que me hiciera el trabajo de marketing y de redes, pero lo frenó porque, obvio, pues los trámites se tardaron 1 año y medio. Y entonces cuando yo le digo, vamos a abrir en un mes, él se empieza como a poner muy nervioso y no puede. Y entonces estos otros chicos entran al quite en las redes sociales, en la página de internet, en la página de cobros, en cómo cobrar, cómo llevar un control del coche que pagó, cuántos participantes vienen, cómo vamos a cobrar, cómo vamos a meter todo esto. Y entonces se hace todo en menos de un mes, la parte más fuerte de equipar el autocinema, ¿no? Comprar las ollas, comprar el equipo, comprar la computadora, que sí costó como 20,000 pesos, pero eso fue lo más barato de todo. Em, Comprar los walkie-talkies, comprar radios, comprar el transmisor, porque las películas tú las podías escuchar desde tu coche y si no querías prender el switch, podías alquilarnos un radio FM que se escuchaba súper bien. Entonces, equiparlo fue un mes de verdad de no dormir, ni ellos ni nosotros. Y entonces se hace la inauguración con la película de Vaselina. Es un éxito, la gente llega contentísima, puros invitados especiales, la gente llega contentísima a ver la peli, fascinada por el tamaño de la pantalla, por la calidad del sonido, por la calidad de la transmisión, súper contentos y entonces empezamos a trabajar, ¿no? Que si los derechos de las películas, que si el contrato, que si tal película, que si tal película no, que cómo organizamos la cartelera, cuántos días a la semana. Al principio abríamos de martes a domingo, después le bajamos de jueves a domingo y el sábado teníamos 2 funciones, una función para niños y una función normal. Y entonces empezamos a trabajar con mucho gusto, ¿no? Y estuvimos creo que 3 meses trabajando duro, no hubo un solo día que no tuviéramos por lo menos un coche y eso hablaba muy bien porque pues hay veces los cines ya establecidos no llega nadie y tienen que dar la función pues por cancelada. Entonces, 3 meses para nosotros, aunque llegara un coche, era algo muy bueno para nosotros, ¿no? Teníamos apoyo en las redes, tuvimos programas de tele, tuvimos algunos programas de radio de apoyo, algunos festivales. Un chico de la Fórmula 1 nos alquiló para transmitir la Fórmula 1 de Japón en vivo. Entonces estuvo fenomenal. Acabamos a las 4 de la mañana. Y así nos empezó a ir muy bien, pero era un negocio que estaba empezando. Entonces necesitaba despegar y ahí la llevábamos, ahí la llevábamos. Lo que nos pasó es que en noviembre se vence mi contrato
y entonces yo ya no pude negociar la renta y acuerdo con el dueño entonces que le voy a dejar su local el 15 de enero de este año. Con mucho pesar y mucho dolor, pero a la vez con mucho orgullo de lo que se logró, tanto el equipo de Yucatán como yo, al haber abierto, ¿no? Y al haber sido pionera de la apertura de un negocio de este tamaño. Fue un proceso complicado, sobre todo para mí, el asumir qué tipo de negocio quería y saber que no iba a ser un negocio pequeño, que no es un negocio pequeño. Ahorita está en pausa. Yo estoy buscando un local y estoy buscando algunas cosas porque no quiero empezar otra vez de cero. Como empecé, yo creo que puedo encontrar un local, si no es con el permiso, pues ya casi con el permiso, nada más para llegar e instalarme y adecuar lo poquito que se tenga que adecuar. Ha sido muy bonito, para mí fue una experiencia tremenda y un aprendizaje tremendo, no nada más de poner el negocio, sino de mí misma, de lo bueno, de lo malo, no nada más de lo que soy capaz, sino de lo que no soy capaz. Y eso fue lo que me enriqueció muchísimo más porque yo me di cuenta dónde flaqueaba, dónde me perdía, dónde me faltaba concentración y eso pues se requirió, al final lo hice, ¿no? Pero sí pude yo ver mis puntos débiles muy claro y muy débil y eso estuvo muy bien para mí. Fue una experiencia brutal, muy, muy bonito. Para mí es muy bonito. Yo estoy muy agradecida con Mérida porque siempre me ha tratado muy bien, las autoridades siempre con mucha disposición, con mucha sorpresa, con mucho apoyo. Y pues esta es la historia del Autocine Mayab, que así se llama.